Entonces, a nuestros panelistas de este segmento, por favor, nos acompañen. Desafíos del manejo de agua en el sector minero. Invitamos entonces al escenario al doctor Fabio Arjona, director ejecutivo de Conservación Internacional, una de las más importantes ONGs ambientales con presencia en más de 45 países del mundo. Es biólogo marino de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. También nos acompaña el doctor Andrés Restrepo Izaza, presidente de Mineros S.A., quien es ingeniero de producción de la Universidad EAFIT y tiene un máster en Administración Pública de la Universidad de Harvard. Nos acompaña también la doctora Andrea González, directora ambiental de Anglo Gold Ashanti, quien es abogada de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Minero y Energético y en Derecho del Medio Ambiente de la misma Casa de Estudios. Este panel será moderado por el doctor Eduardo Chaparro, director del Centro de Pensamiento del Agua del Sector Minero Energético de la ANDI. Bienvenido. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todos. El panel que ustedes están viendo frente a ustedes tiene 3 S's en equilibrio. Tiene sensatez, tiene sabiduría y tiene la serenidad suficiente para abordar uno de los temas más espinosos de la actualidad del sector minero energético en Colombia. Y la 4ª S es la mía, senectud. Y vamos a comenzar a hablar de alguna serie de elementos básicos que quisiera poner a consideración de ustedes. Estribillos como por ejemplo, oro no, agua sí, minería no, comida sí, minería no, futuro sí. Son parte del diario vivir de quienes están dedicados al laboreo de minas en Colombia. Tatiana, vamos a pasar una muy breve introducción, la mía, por favor, que dice, pero van a ver ustedes una serie de palabras que tienen la expresión agua en todo el mundo. Vamos a tener 45 minutos, les advierto, voy a darles a cada uno de ustedes 10 minutos y después democráticamente les quito el micrófono para hacer una pregunta muy rápida a cada uno de ustedes. Pero la idea básica, miren y verán. Siguiente, por favor. Este es nuestro panel. ¿Y qué es lo que vamos a tratar en lo fundamental? ¿El concepto de qué? Ya. Ustedes pueden ver en chino, en japonés, en moldavo, en noruego, en mongol, en español, en alemán, pero siempre está referido a una sola cosa, H2O. ¿Y qué pasa? Es el agua que está en el planeta. Hay 5 o 6 elementos básicos, el 97% es agua de mar, tenemos alrededor de 2% está congelada en los polos, el resto es agua natural, pero está profunda, guardada en los acuíferos. Pero quiero resaltarles el último punto, miren el punto número 6. El punto 6 dice que la limitada disponibilidad de agua dulce se agrava por su distribución desigual en las superficies continentales, generando zonas de abundancia y escasez. ¿Será, para que lo vaya pensando el panel, tanto que hay problemas por abundancia y por escasez, o serán otros los factores? Y otro factor es un mito que hay, que no hemos sido capaces de comunicarle a la población, a los ciudadanos que se preocupan con razón de que se va a acabar el agua. Es la diferencia entre uso y consumo. Si yo me voy a la piscina del hotel en donde estoy y me sumerjo en una piscina, yo no estoy consumiendo agua, yo estoy usando el agua. Y el administrador del atol no va a disponer de esa agua en la cañería después porque yo me bañé o porque 10 o 15 huéspedes del hotel se bañaron. Seguramente la va a tratar, pero la va a seguir usando. Pero si yo me tomo esta botella, seguramente la estoy consumiendo. Si a eso se le suma la desigual distribución del agua con una serie de cosas que es necesario que la gente sepa, que el ciudadano sepa. En América Latina, el 75% del agua extraída lo toma la agricultura. Para usos domésticos el 19% y la industria el 10%. Pero la industria es la fábrica de galletas,
la fábrica de calzado, la fábrica de suelas de caucho y la minería también y el petróleo. O sea que comienzan a aparecer una serie de datos que nos tiene que hacer ver que, y este es el Perú, quería mostrarles, la cuenca del Atlántico, Iquitos, Amazonas, toda esta parte de la sierra, está el 97% del agua del Perú y solamente el 26% de la población. Mientras tanto, en el área de Lima, que muchos de ustedes los conocen, está el 1%, el 1,8% que nutre el 70% de la población del Perú. Pero si eso es así, ¿qué pasa en Colombia? Miren, este sitio, el departamento del Chocó, es uno de los sitios que en el mundo es donde más llueve. Pero la población no tiene acceso a agua de buena calidad. ¿Y qué pasa en La Guajira? No llueve. Pero no es de ahora, es de toda la vida. Léanse 4 años a bordo de mí mismo, Eduardo Zalamea, y van a encontrar que La Guajira hace mucho tiempo que el agua es un bien precioso, más que en otra parte por la escasez. Entonces, yo le quiero preguntar al panel, ¿hay avances en el manejo del agua? Si los hay, ¿el sector los ha contado a las comunidades, al público, a las autoridades, o estamos en mora de hacerlo? ¿Por qué no nos cuenta cuál es la experiencia de quizás una de las mejores compañías aluviales de explotación aluvial del mundo, Mineros S.A.? Doctor Andrés, ¿por qué no nos cuenta usted cuáles son las experiencias suyas? Gracias. Gracias, doctor Eduardo, por dejarme hablar. Voy a tratar de utilizar el lenguaje de mineros que implementó Beatriz Uribe, que son 3 lenguajes, español, clarito y directo. Entonces, voy a hacer una presentación muy breve, no creo que me tomen los 10 minutos asignados, y básicamente esto es lo que les quiero mostrar. Yo quiero que se les queden como 3 mensajes iniciales o importantes. El primero es, adelante. ¿De dónde se pasa aquí? El que tienes en la mano izquierda. Ah, con este. Ahora en la derecha. Ok. El primero es que hay 2 cosas muy distintas y 2 comportamientos muy distintos. Uno es el de la minería formal y otro es el de la minería ilegal o de la extracción criminal. Cuando nosotros terminamos de trabajar en una zona, en muchos casos esto es lo que queda. Queda una parcela donde vive una familia de más o menos 15 hectáreas, donde tienen un proyecto agropecuario que les permite vivir dignamente y tienen ingresos que les permiten desarrollar todo un proyecto de vida. Cuando termina la minería ilegal o la minería informal o la extracción criminal, lo que queda es lo que la mayoría de la gente ve, porque resulta que más o menos el 88% del oro que se produce en Colombia se produce así. Entonces nosotros somos como la única familia virtuosa en un barrio de tolerancia. Es una situación muy difícil de manejar, de verdad. Todo el mundo nos asocia con la minería ilegal o informal y por más que nos comportemos bien, es muy difícil conseguir licencias. Es muy difícil conseguir licencia social, es muy difícil conseguir licencia para operar en otra parte, es muy complicado. Nuestra operación minera aluvial no utiliza mercurio, toda la separación que se hace es separación gravimétrica. Y nuestra operación subterránea utiliza cianuro, pero cumple normas, reutiliza el 70% del agua que utiliza y los vertimientos están por debajo de la norma, que es una parte por millón de cianuro total. Para que estén tranquilos, un café puede tener 6 partes por millón y la sal de mesa puede tener 11 partes por millón. Entonces, realmente somos muy responsables en el uso del agua. Cuando estamos trabajando las cosas se ven así, no se ven muy atractivas, se los digo pues con toda claridad. Donde está operando una draga se ve que se mueve mucha tierra, pero nuestra operación aluvial no se hace en los lechos de los ríos. Nosotros trabajamos por fuera de los lechos de los ríos. Este es el río Nechí, nosotros estamos en esta llanura y en esas llanuras lo que hacemos es hacer un canal de entrada artificial, unas pozas que son más profundas que el río mismo, y que actúan como una planta de tratamiento. En esas pozas se decanta los sólidos suspendidos
y el agua que nosotros devolvemos al río Nechí después de nuestro proceso tiene menos sólidos suspendidos que los que entran. En el año 2014 pagamos, por el año 2014 pagamos 0 tasa retributiva de vertimientos y nuestra autodeclaración para el año 2015 es de 0 tasa retributiva por vertimientos, porque el balance da que realmente le quitamos sedimentos al río Nechí, sedimentos que vienen de explotaciones aguas arriba, donde sí se aportan sedimentos, sí se aportan al agua. Ahí están las dragas, 1, 2, 3, 4, creo que, y aquí, no, 1, 2, 3, 4, 5 unidades de producción, 5. Después de que nos vamos, ¿qué pasa? Esta es una diapositiva que me parece muy interesante. Es exactamente el mismo lugar. Después de que nosotros nos vamos, hacemos un proceso de nivelación, se invitan una familia de la región, se crea una parcela y se les empieza a pagar un sueldo y ellos hacen la recuperación de esa parcela. Es un proceso que se toma entre 3 y 5 años y cuando la parcela es productiva y autosostenible se les entrega, se les hace escritura. Entonces, así se ve cuando estamos trabajando, no se ve muy bien, pero así se ve después de 5 años. Los humedales están poblados, nosotros sembramos tortugas, sembramos alevinos, esta gente siembra caña flecha, yuca, tiene ganado, tiene limón, y es una tierra espectacular después de que termina el proceso. Así, esta es una zona donde ya trabajamos, después del cierre minero. Entonces, así más o menos se ve el proceso cuando se está dando. Obviamente cuando estamos trabajando se ve muy deteriorada la tierra, pero cuando salimos quedan bosques. Estos son algunas de las especies que sembramos: roble, balso, cedro, monocoro, orejero, cativo, suribío, tambor campano, pera de agua, cantagallo, achote, lo que ustedes quieran. Caña flecha. Tenemos uno de los parceleros, es un indígena sinú que vivía en el resguardo de San Andrés de Sotavento, que queda al lado de Tuchín, donde hacen el sombrero bajero. Y entonces él conocía la caña flecha, vio que había una matica en su parcela, empezó a sembrar y ahora les vende a sus ¿cómo se llama eso? A sus amigos o hermanos o familiares de Tuchín para que produzcan sombrero. Estas son esas familias. Tenemos 39 parcelas agroforestales, 36 para familias, 3 para grupos. En promedio son de 15 hectáreas por parcela y ya les hemos hecho escritura a 16 de ellos. Les hacemos escritura cuando es autosostenible y cuando vemos que ellos realmente tienen vocación de actividad agropecuaria y que no dejan que entren en sus parcelas. En varias de esas parcelas ha entrado minería criminal. Y sabemos que es minería criminal porque sacan una cantidad de oro que realmente no existe, porque nosotros ya lo sacamos. Ellos simplemente necesitan probar que están trabajando y después decir que están exportando un oro que quién sabe de dónde sale y que sirve para lavar, obviamente, producto del narcotráfico. ¿Cuál es nuestra demanda de agua? Pues realmente la industria minera no demanda tanta agua. Yo voy a terminar con esto. Miren la minería, aquí está la demanda de la actividad agrícola, de la actividad pecuaria, acuícola, de la industria, de la energía, de los hidrocarburos, esta es la de la minería. Entonces nosotros, pues tal vez el mensaje que yo les quiero dejar es, se puede hacer minería responsable con el medio ambiente, se puede hacer minería con juicio. Tenemos muy buenas relaciones con algunas de las autoridades. La respuesta del Ministerio del Medio Ambiente con nosotros siempre es espectacular, de la Agencia Nacional de Minería siempre es espectacular, pero también hay que decir que uno no ve como que en el país las autoridades estén todas coordinadas. Las corporaciones autónomas regionales entendieron mucho mejor la parte de autónomas. Eso es la parte que realmente entendieron del concepto y entonces cada una es un país distinto y en ese sentido el tema de los PINES era clave para nosotros y contar con una autoridad que realmente entienda los conceptos es clave para nosotros. Entonces, bienvenidos los procesos de formalización, nosotros queremos acompañarlos, en este momento estamos firmando un contrato con un operador pequeño para que trabaje en una zona nuestra, pero también hay que decirles que uno en Colombia se siente muy inseguro con esos temas. Nosotros en Nicaragua trabajamos con 9.000 mineros artesanales y el Estado es uno solo y la posición del Estado es uno solo de arriba a abajo. Unos mineros artesanales de esos, tristemente, hace un año,
entraron a trabajar en una zona donde les habíamos dicho que no podían entrar a trabajar porque era inestable. Se derrumbó la mina, se quedaron atrapados. Nosotros fuimos y ayudamos a rescatarlos. Sobrevivieron la mayoría, pero hubo tristemente 2 que fallecieron. La respuesta del Estado y de los medios de comunicación fue gracias por ayudarnos a rescatarlos y es responsabilidad de ellos porque se metieron a una zona donde no podían entrar. Eso, para que seamos bien francos, es muy difícil que pase en Colombia. Muy difícil que pase en Colombia. Entonces, bienvenidos los esfuerzos que está haciendo el Ministerio y la Agencia Nacional Minera por tener una política pública que realmente apoye la industria. Todavía falta que Colombia construya como unos consensos alrededor de la minería, que la gente diferencie lo que es la actividad ilegal de la actividad minera formal. Y cuando eso suceda, podemos hacer un uso racional del agua y de todos los recursos y podemos hacer una actividad que contribuya al desarrollo del país y que no haga daño al medio ambiente. Yo estoy seguro que nuestra actividad hace mucho menos daño al medio ambiente que mucha actividad industrial. Y el ejemplo está ahí en esas imágenes, que espero que ustedes aprecien y que sirvan para que al menos aquí tengamos como unos 50 o 60 abogados más que nos ayuden. Muchas gracias. Andrea, por favor. Buenas tardes. Eduardo, muchísimas gracias por la invitación y a la Andy también por permitirnos participar en este maravilloso panel. Pareciera que día a día estamos más propensos a hablar de minería y medio ambiente. Tenemos que prepararnos para que sean 2 temas que van siempre de la mano, tanto internamente como hacia afuera tenemos que hacerlo mucho más visible. Y estos son los escenarios que necesitamos. Ya Eduardo hizo referencia a estas cifras que están en los textos de colegio de nuestros hijos. Y la pregunta, el cuestionamiento es si realmente está disponible. Estoy de acuerdo contigo, Eduardo, y es que la disponibilidad es poca. Es un recurso al final del día vital y absolutamente escaso, y eso es la combinación perfecta para cualquier tipo de conflicto. Al igual que sucede con el petróleo, el hecho de ser vital hoy todavía y escaso, por eso genera tanto conflicto. La realidad del agua en el mundo no ha cambiado en muchos años. El 70% del agua está destinada al uso agrícola, el 22% a la industria, el 8% a cubrir los servicios básicos domiciliarios, y del 22%, entre el 2 y el 5% es lo que nos corresponde como sector minero en el mundo. Y esto se refleja a nivel nacional, ya lo decía Andrés. La demanda hídrica de la minería en Colombia es del 1.8% de la demanda total. Pareciera ser muy bajo, pero si lo comparamos con la región, estamos digamos que en el rango. En Perú se usa, y esta es una cifra del 2012, están en el 1.4%. Al revisar Ecuador, Argentina, pasa exactamente lo mismo, es decir, que son cifras reales. ¿Usamos agua en la minería? Sí, claro que usamos agua en la minería. En los procesos de AngloGold Ashanti cumple un rol importantísimo en el proceso de hidrometalurgia, en el control de material particulado en las vías internas de los proyectos. Lo requerimos para nuestra gente en el uso doméstico, en los campamentos y en las oficinas, y necesariamente hace parte de los procesos de restauración de los terrenos y la revegetalización de las áreas que intervenimos. Claramente, sin agua no hay proyecto, es impensable un proyecto minero sin agua. Por eso hemos definido una estrategia integral para el recurso a agua en nuestro proyecto tan importante como el oro. Y es una estrategia que está tiene 3 pilares. El primero de ellos es garantizar, obviamente, la operación del proyecto, y en esa estrategia de garantizar la operación, nosotros tenemos que evitar al máximo que la operación pare por temas relacionados con agua, porque no hay agua o porque hay mucha agua o porque los sistemas fallaron. Pero adicionalmente reconocemos que es un recurso de uso compartido con las comunidades, y nosotros tenemos que reconocer que las comunidades tienen expectativas en torno a la minería a gran escala y en torno al uso que hacemos del agua.
y en esto estoy de acuerdo contigo, Eduardo, y es que tenemos que comunicar mejor lo que hacemos hoy en día. Adicionalmente, los aspectos ambientales nos llevan a pensar en el uso eficiente de los recursos, porque el uso eficiente de los recursos al final del día mejora los costos, reduce los costos efectivamente, pero adicional genera un trabajo más armónico con las comunidades y el entendimiento de nuestros proyectos. Reiterando lo que dijo Eduardo, la minería no consume agua, usa agua, nuestros productos mineros no tienen en su composición agua y el agua que usamos en el proceso de producción regresa al medio ambiente en condiciones seguras. Como lo mencionó la doctora viceministra, nuestro proyecto Gramalote, recientemente licenciado, es muestra de ello, pero también otros proyectos en el mundo y otras empresas en el mundo empiezan a mostrar resultados eficientes en el manejo del recurso hídrico. TEC en 2010 mostró que la reutilización del recurso hídrico en sus proyectos en Canadá es del 90%. Anglo American está comprometido con el balance hídrico neutro. Cuando empecé a revisar el tema yo decía, wow, balance hídrico neutro quiere decir que no es que no vayan a usar agua, es que el 80% del agua que van a utilizar la van a reutilizar y el 20% restante lo van a devolver absolutamente limpio al medio ambiente. Y cuando revisamos las cifras internas de Gramalote, encontramos que al compararlo con el promedio de la industria minera a nivel nacional, que usa entre 4 y 5 metros cúbicos de agua por tonelada de mineral procesado, y si la comparamos con la extracción ilegal, que utiliza entre 10 y 25 metros cúbicos por tonelada, el proyecto Gramalote, al implementar un proceso de recirculación del 83%, va a usar solamente 0.5 metros cúbicos por tonelada de mineral procesado. Adicionalmente, y hoy hemos hablado muchísimo de la eficiencia energética, los procesos de trituración, molienda y trituración tradicionales implican el uso de más o menos entre 30 y 40 kilowatts por hora por tonelada de material procesado. La extracción ilegal usa entre 50 y 100 y nuestro proyecto prevé utilizar 27. Y es importante porque la mayoría de la producción eléctrica en nuestro país es hidroeléctrica y eso afecta o impacta también otros sectores. Algo muy importante de Gramalote es que es un proyecto que se ubica en San Roque, en Antioquia. Es una zona tradicionalmente minera en la que se usa mercurio. El mercurio está en las personas, está en los recursos hídricos, está en los animales. Y con el proyecto vamos a lograr eliminar el mercurio en el área de influencia puntual de nuestro proyecto. Buscamos que la gente se transforme su actividad a una minería tradicional con cianuro, bien utilizado, y es básicamente el aporte principal desde el punto de vista del medio ambiente y comunitario del proyecto Gramalote. Entonces la pregunta obligada es, si solo usamos un bajo porcentaje del agua en el mundo y en el país, si estamos asumiendo la responsabilidad de incorporar el manejo adecuado de nuestros recursos, si estamos innovando, si estamos investigando, ¿por qué siguen habiendo desafíos para nuestro sector en torno al tema agua? Y es básicamente porque el país sigue y en el mundo sigue dándose el manejo fragmentado, es decir, yo me ocupo de mi proyecto y lo que hagan los demás no importa. Y además de todo, no existe la identificación clara de los responsables arriba y abajo de la cuenca, es decir, qué pasa aguas arriba donde yo estoy, qué pasa aguas abajo. Y lo que termina pasando es que, si bien yo respondo por lo que yo hago en mi proyecto, terminamos haciendo malas compensaciones, perdemos la oportunidad de hacer sinergias con otras actividades, con otros sectores, y las soluciones que yo presento son altamente costosas y poco efectivas, porque al final del día no sirven. O sea, si yo entrego el agua en condiciones absolutamente limpias, pero otro la está dañando, no ha pasado nada, el impacto a nivel regional no se ve. Básicamente, esos son, digamos, como el escenario de estas preguntas. ¿Cuál sería el resultado o cuáles son realmente los desafíos para el manejo del agua en nuestro sector? Es que tenemos que reconocer que el manejo del agua es corresponsabilidad, no solamente del sector minero, sino de los demás sectores, y tenemos que empezar a hablarnos de manera más cercana y prontamente. Compañías como AngloGold generan información hidrogeológica, hidrológica, meteorológica de primera línea que quiere compartir con la institucionalidad y con las comunidades, y debemos compartirla.
Debemos definir sinergias en el marco regulatorio que hoy existe, y es posible. Con el proyecto Gramalote y con el proceso de licenciamiento, logramos construir el plan de compensación del 1% no solamente para cumplir con la obligación, revisamos cuáles eran las intenciones y cuál es la visión de la corporación en la región, en la cuenca donde estamos, y cómo con ese 1% se puede mantener por los próximos 23 años, que es básicamente el tiempo de vida del proyecto, el programa Banco 2, un programa que ha sido absolutamente exitoso en la región y que se está replicando en otras zonas. Creemos que lo mismo va a pasar y debe pasar con el plan de compensación por pérdida de biodiversidad, y creemos firmemente en la importancia de incluir a la gente en los programas de monitoreo ambiental, enseñarle a la gente cuál es su relación con el agua, que conozcan realmente el agua y cuál es el impacto que ellos también generan en el agua. Las buenas prácticas que logramos desarrollar en la industria minera tienen que poderse replicar. Si nosotros podemos hacer industria minera en un tema tan complejo como el manejo del mercurio, del cianuro, tenemos que poderlo replicar en otras actividades mucho más sencillas. Adicionalmente, tenemos que entender no solamente mi área de influencia, sino la cuenca misma donde estamos. Empezar a trabajar con el gobierno, con las comunidades, participar en los procesos de definición de los planes de ordenamiento de cuenca es absolutamente importante. Y definitivamente estoy de acuerdo con Andrés cuando dice debemos combatir la ilegalidad, pero no solamente la ilegalidad en la minería, sino en cualquier actividad ilegal que extrae agua, termina entregándola sucia y en mal estado a los ríos y a las fuentes. Eso es básicamente lo que yo considero y lo que hemos considerado que son los desafíos del agua para nuestro desarrollo. Gracias, Andrea, muy amable por la demostración de que la minería es compatible con el ambiente. Para mí es un gusto que esté acompañándonos hoy Fabio Arjona, un conocido de muchos años y que además es uno de los artífices de uno de los hechos de divulgación del ambiente más importantes que ha tenido el país en los últimos años. Aunque ustedes no lo vean ahí como un tipo salvaje, es el autor de Colombia, Magia Salvaje. Fabio, 10 minutos. Muchas gracias. Bueno, no el autor, coautor, digamos. Coautor. Yo parto de algunos principios básicos que son como nuestra forma de actuar, tanto institucional como organización, como mi visión de vida y mi experiencia. Primero que todo, el segundo peor enemigo de nuestro core business, que es la conservación de la diversidad biológica, es la pobreza. El tercero es la ignorancia y el primero es la suma de ambos. En ese sentido, negarse a que alguna actividad económica, como en este caso minería, que es una realidad fehaciente en un país de gran biodiversidad y de gran fragilidad como Colombia, es una realidad que debe canalizarse de la mejor manera, sería una tontería. Especialmente que si bien desde hace muchísimo tiempo tenemos minería, desde épocas coloniales, si bien Colombia institucionalmente está apenas migrando a ser un país minero, pues hasta ahora siempre hemos sido un país con minerales. Muchos temas que ya mis antecesores han comentado se debe a la falta de información y a la desinformación. Indudablemente que en las cifras de consumo de agua no está tanto la inutilización del agua por efectos de una actividad. Nosotros tenemos un programa muy importante y en la Amazonia, en el interfluvio Caquetá y Putumayo, y hemos contribuido a la declaración de 2 áreas protegidas que suman casi 3 millones de hectáreas en el área, que es el Parque Nacional Natural de Puré y en el Parque de Yaigajea, Paporis. Y en zonas aparentemente pristinas tenemos grandes y alarmantes índices de contaminación por mercurio en ríos de caudales que no tenemos ni siquiera en la zona andina, ríos de grandes caudales, y esto se debe a actividad minera, indudablemente actividad minera ilegal y furtiva. Sin embargo, en Colombia tiene mucho arraigo el tema
de la comunicación que hablaban anteriormente, y se han creado muchos mitos alrededor de la inutilización y de la competencia de la pérdida de servicios hídricos que causa una minería, inclusive minería que en algunos casos ni siquiera está en etapa de exploración, o que apenas está en etapa de exploración, que se le atribuye pérdida de recursos hídricos cuando todavía no ha iniciado ni siquiera la actividad. En parte, esto obliga a reflexionar qué tan eficiente es el nivel de información que se produce en el sector. Yo creo que la transparencia de la información, el poner la información disponible, es una reflexión que tiene que hacerse por parte del sector. Yo he comentado muchas veces con algunos empresarios del sector, presidentes de compañía, alrededor de cierto autismo que se presenta muchas veces en el tema de minería. Indudablemente que hay un factor histórico de pasivos ambientales, porque no toda la minería legal o formal es buena, no todos los hacen bien. Hay ejemplos de malas prácticas que también hay que reconocer en el sector. Entonces tenemos dos tipos de comportamiento. Tipo, una de las pocas minerías grandes de oro que hay en el país, que es el de minero formal. Doctor Andrés de pronto omitió comentar algo que para nuestra organización es muy importante. Cuando habló de tortugas en general, en Colombia hay un endemismo de tortuga que es la tortuga de Magdalena, la Podocnemis leviana. Está en un estado de amenaza crítico. Es la última etapa que le da la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza antes de que una especie desaparezca. No sé si por casualidad o como un programa institucional, en mineros hay un programa de repoblamiento de Podocnemis leviana. En términos prácticos, eso es una muy buena contribución que hace una empresa privada a mantenimiento o a la conservación de una especie amenazada con interés global. La Podocnemis leviana es endémica de Colombia y solo ocurre en la cuenca del Magdalena y del Sinú. Por lo tanto, este tipo de generación de información es muy importante. Lo otro es cómo podemos, cuáles son las preguntas que más se hacen, que tienen que ver con minería. Tiene que ver mucho con el abatimiento de acuíferos, tiene que ver mucho con el tema de calidad de agua de vuelta, tiene que ver mucho con los procesos de reutilización, tiene que ver mucho con procesos de percolación y contaminación, drenaje ácido de mina, y tiene que ver mucho con la relación con la eventual temor de pérdida de servicios ecosistémicos, en este caso recursos hídricos, en zonas que se abastecen cerca de los sitios de los proyectos. Creo que se repitió varias veces. Por lo tanto, es muy importante el nivel de información que se tenga. Y el nivel de información no debe ser coyuntural y específico y reactivo. Yo creo que hace falta tener un nivel de información constante, ojalá online, que produzca la información referente a cada una de las actividades del proceso. La tecnología actual da para eso. Si buscan en la página web, nosotros en Conservación Internacional tenemos desde hace 2 años, en alianza con Hewlett Packard, que es que nos apoya con todo el esquema de metadata, un programa de monitoreo de parques nacionales en todo el mundo, en África, Asia, Pacífico y algunos de América. El programa se llama TEAM. Yo creo que algo similar puede ser un tema que se puede aplicar a la minería, teniendo en cuenta pues minería formal, resiliente, adecuada, para tener una adecuada información al público en general. Y para ser parte de la solución y no del problema, pues problemas hay muchos, se trata de contribuir con que puedan hacerse mejores proyectos, no solamente desde el punto de vista de
del recurso hídrico, sino con toda la eventual afectación de pérdida de servicios ecosistémicos. Hemos desarrollado desde hace varios años, pues estamos cada vez mejorando, un sistema de información online que ustedes pueden consultar que se llama Tremartos Colombia. Este sistema de información básicamente, en principio, es un esquema de alarmas tempranas con respecto a la localización de proyectos y su afectación en varios temas ambientales. En la página web lo pueden consultar y en YouTube tienen un videíto que les explica muy rápidamente en qué consiste el programa. La utilización de este tipo de herramientas puede servir mucho, no solamente para la etapa de diseño y pre-impactos ambientales del proyecto, pre-estudios de impactos ambientales del proyecto, sino también para esquemas de monitoreo. Recientemente, con la Unidad de Planeamiento Minero Energética, se desarrolló un módulo dentro de Tremartos, está en la página web de la UNME, que es un módulo que trata de comenzar a transformar el tema de titulación minera que había en Colombia, que creo que ha generado uno de los grandes problemas, especialmente un problema comunicacional y de caos institucional, con el esquema anterior de titulación minera que se hacía sin tener en cuenta ningún requerimiento para otorgar el título. Tremartos Minero tiene un análisis, ya entra en la parte de planeamiento a nivel municipal, que da una idea, un detalle sobre tipo de minería, capacidad institucional de los municipios, capacidad de las empresas en términos de comportamiento, para tener unos mejores criterios para la titulación minera. Bueno, creo que muchas gracias. Gracias, Fabio. Yo creo que debemos estar muy agradecidos con ustedes tres porque han cumplido a cabalidad los 10 minutos y quiero hacerles una pregunta a cada uno. Quisiera hacerles muchas, pero Andrés, si ustedes no trabajan, si la minería formal no trabaja en el río, sino trabaja afuera, ¿quién trabaja en el río? Pues, ¿sí se oye? Sí. Pues en el río trabaja el 87% que está por fuera de la formalidad en Colombia. Digamos, en este momento en las áreas de mineros hay 35 áreas donde están trabajando mineros ilegales, informales o criminales. Tenemos 35 amparos vigentes y no hemos podido sacar a las personas. Es que cuando yo decía ahora que uno aquí se le dificulta mucho percibir el Estado como uno solo, es que es muy extraño que uno llegue a una zona que es propiedad de la empresa y que tenga pues que llegar, saludar y no le pueda decir a la persona, oiga, ¿por qué no se va? Porque es que no se va. Uno presenta el amparo, lo acogen en la alcaldía, el alcalde no hace nada y ellos se quedan ahí y sacan oro, en teoría, de lugares donde ya procesamos y sabemos que no hay oro, pero simplemente ese oro llega de alguna otra parte, yo no sé de dónde, y se usa luego la exportación para lavar dólares yo creo que de narcotráfico. Pero no me voy a quedar con las ganas de agradecerle al doctor Fabio que mencionó lo de las tortugas. La verdad es que tenía dos fotos, una de una tortuguita que estábamos liberando, pero es que ese reloj lo estresa a uno mucho. En los humedales que quedan después del trabajo de mineros, tenemos 100 personas trabajando en la conservación de los humedales y hacemos siembra de alevinos de boca chico, de dorada y de tortugas. Es un proyecto muy lindo y va gente de la comunidad a liberar las tortugas, que es una cosa muy importante porque como en esa comunidad también hay hábito de consumo de tortugas y cualquier animal chiquito es muy tierno, entonces eso también ayuda a que la gente los vea distinto, que no lo vea pues como el almuerzo, sino que lo vea como un animalito que hay que cuidar. Participamos en procesos de liberación de animales liberados del tráfico de especies nativas, entonces allá llegan guacamayas, loras, todos los animales que capturan y llevan al Zoológico Santa Fe en Medellín, nos los llevan a nosotros para reinsertarlos en la zona. Entonces yo diría que eso es lo que pasa. Me gustó mucho también lo que dijo Andrea, de que no basta con que uno haga el trabajo. Mire,
Nosotros hacemos ese trabajo en esa zona, pero si ustedes se meten en Google y ven la región de influencia de mineros, aguas abajo está horrible. O sea, nosotros recibimos el agua con unos sólidos suspendidos totales, la entregamos con menos, pero abajo en Ayapel está completamente amarilla la ciénaga por los aportes de las otras minas. Además agregaría otra cosa, es que la recuperación de las áreas minadas se convirtió de nuevo en refugios de aves migratorias, entonces me parece que ese es otro de los aportes importantes que no han contado. Andrea, usted habló que yo me acuerdo en muchos escenarios de estos, por primera vez se habla de abiertamente de la corresponsabilidad. ¿Qué hacer y cómo definirla? ¿Quiénes son? O sin necesidad de sindicarle y colocarles una placa aquí en el pecho. Somos todos, ¿sí me escuchan? Eduardo, somos todos, es decir, depende del proyecto. Nosotros en Gramalote logramos las sinergias con las comunidades, logramos las sinergias con la autoridad regional, a pesar de que nuestro proyecto fue y es licenciado ante la autoridad nacional, logramos tener un único lenguaje para poder manejar el recurso de manera eficiente, y no es imposible, lo podemos hacer, podemos incluir y debemos incluir a la gente en nuestros procesos de monitoreo. Eso hace parte de la transparencia que debe permear nuestro sector. Sí, eso es correcto, pero además hay otras, es decir, para hablarlo con más claridad, hay agentes no mineros que se lucran del mal uso del agua, y hay que hablar, por ejemplo, aquí se habla de extracción ilícita de minerales. Tenemos que hablar, yo creo, hacia el futuro inmediato de la extracción ilícita de agua. Y las zonas urbanas en Colombia van a tener serios problemas por las perforaciones no permitidas, no autorizadas que se lucran de los acuíferos. Y eso me parece que es un tema que va a tener que salir y lo tenemos que poner en la palestra, porque es que ese tema hay que discutirlo. Pregúntele a Medellín, Cali y Bogotá sobre lo que está pasando con ese tema. Fabio, una última pregunta para cerrar con el tiempo debido. Todos estuvieron de acuerdo en la necesidad de informar. Hay un tema de origen, que es que en Colombia se manejan los temas por evaluaciones ambientales del proyecto, por estudios de impacto ambiental del proyecto. No se manejan unos conceptos que creo que deben impulsar, si son absolutamente necesarios como para la minería, como la evaluación de impactos acumulativos. En una cuenca hay muchos actores donde ya hay digamos, se ha disminuido la capacidad de resiliencia de una cuenca determinada y llega otro actor y causa un impacto determinado que tiene un efecto multiplicador que si llegara sin los demás actores. Entonces, el concepto de impactos acumulativos es un tema muy importante que hay que introducir en los análisis ambientales, no el estudio por proyecto. El estudio por proyecto a veces no te dice nada, inclusive en Colombia es muy diferente. Un estudio de un campo petrolero no se hace ni siquiera, a veces se hace estudio pozo por pozo, que no te dice mucho, hay que ver el efecto agregado. Y el otro tema es el de las evaluaciones ambientales estratégicas. ¿Cómo vamos a desarrollar un sector? Estratégicas ya sean sectoriales o territoriales, con un nivel de información adecuado. Y el otro tema es la institucionalidad. La institucionalidad ambiental también tiene en Colombia algunas ventajas, pero también tiene algunas desventajas. El tema de corporaciones autónomas regionales es a quien yo personalmente les tengo mucho cariño por haber trabajado parte de mi vida en eso, pero las corporaciones autónomas regionales tienen un nivel de heterogeneidad enorme en su concepción. Justamente hablaba hace poco con ellos sobre buscar una forma para que con base en esa autonomía se hubiese una unificación de conceptos en muchos temas. Caso de hidrocarburos, si un camión sale con hidrocarburos de Nariño hasta Barranquilla, tiene que sacar permisos diferentes en cada una de las zonas de paso. Yo creo que eso es un poco que no contribuye mucho al tema ambiental y forma un caos y realmente no tiene nada que ver con una buena gestión. Muchas gracias. Quiero aprovechar para darle
la bienvenida a dos distinguidos integrantes de la Honorable Comisión Quinta del Senado de la República, el senador Robledo, bienvenido, el senador Name, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Les pido a ustedes que ratifiquen el concepto que les dije: seriedad, serenidad, sabiduría y senectud. Un aplauso para nuestros tres expositores, por favor. Gracias.